Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy quería hablar un poco de un tema que, ¿cuándo no? ¿Quién puso la tecla en el lugar adecuado? Cristina. El sistema de salud argentino no funciona y hay que armar un sistema universal de salud. Recordemos que la salud es un derecho universal, ¿no? Así que acá puede haber presiones de múltiples sectores, y las hay, concretamente las hay, pero se debe hacer una reestructuración porque es realmente lastimoso cómo funcionan los tres sistemas, no uno. Los tres sistemas que hay funcionan mal, con serios defectos. Porque en varios de ellos, en los de obras sociales y en los de la medicina prepaga, están guiados por un instinto de lucro. Entonces eso es bastante difícil. Todo se resume a que cómo haces con un Estado bobo que no tiene entes reguladores para ni siquiera el ejercicio de las profesiones, de las especialidades, de la acreditación de las clínicas, hospitales y sanatorios para realizar determinadas prestaciones que requieren equipamientos adecuados, equipamientos adecuados que no los tienen y tienen cosas o no tienen nada o las traen para el día que tienen que hacer la prestación de otro lado, lo cual es una barbaridad, o tienen cosas de contrabando, sí, increíble, de contrabando. ¿Saben que de hace muchos años está prohibida la importación de materiales médicos usados? Está prohibido eso, pero ya hace muchos años. Y siguen llegando aún en la actualidad, y díganme por qué vía, si no es por el contrabando, equipamientos como monitores, máquinas, respiradores, lo que sea, comprados en una industria que se armó en Miami con el descarte de cuando se dan de baja equipamientos de los hospitales americanos, que allí sí tienen algunas normas de uso y cantidad de años de funcionamiento y sistemas que se consideran vetustos. Bueno, todo eso los van a retirar de los hospitales estas empresas de Miami con el fin de venderlo en todo donde, en todo el tercer mundo, en toda Latinoamérica, y uno de esos países es Argentina. Y durante algunos periodos se puso un poco más fuerte ese control, pero la verdad que yo tengo información que hasta el día de la fecha siguen ingresando esos materiales van a la mayoría a clínicas y sanatorios, son de cuarta, no tienen repuestos, han pasado las horas de uso y sin embargo por la misma prestación, por el mismo dinero que se paga en un lugar o en otro, aceptamos sin control que se puedan realizar esas actividades. Es una barbaridad. Resumiendo un poco los intentos que se hicieron acá en el país, porque sí los hubo y muy buenos y no pudieron avanzar. El primero yo lo había contado, fue en el año 73, cuando fue el gobierno de Perón, que a través impulsado por Tayana Padre, por Liota, que era el secretario de Salud, y muchos médicos que trabajaron en eso, se armó un proyecto para generar un seguro universal de salud, que es de lo que habló Cristina. Y aquello, bueno, hubo una resistencia de todas las mismas
sectores que voy a contar ahora, y bueno, era un gobierno con dos componentes. Estaba López Rega, que representaba toda la parte más rancia, y frenó ese proyecto hasta que tuvieron que irse los que estaban en la Secretaría de Salud. Ese intento fracasó. Después, ya con los años, hubo un segundo intento menos ambicioso, pero hubiera sido muy importante, que se elaboró con un grupo de médicos también importante, pero siendo director del Colegio de Cirujanos Cardiovasculares el doctor Jorge, que era también director del Hospital Presidente Perón de Avellaneda, un tipo muy inteligente, y que veía la medicina social como una cosa súper importante, y armó un seguro universal para atender lo que se llama el alta complejidad. Ya no se animó a un seguro universal para todo, pero sí para el alta complejidad, que es donde hay la gran diferencia. Y ese proyecto, que bueno, lo impulsó, él era socialista, así que lo impulsó el diputado del socialismo Jorge Rivas, que después tuvo ese penoso accidente. Se discutió en comisiones, también estaba apoyándolo firmemente Graciela Camaño, y hubo un lobby fenomenal de las clínicas, de los sanatorios, de las prepagas, de los profesionales médicos, increíble, de los propios profesionales médicos que trabajan en lugares truchos, que hacen medicinas truchas y que con eso hacen la diferencia. Y ese proyecto estuvo en diputados dando vuelta a tiempo. Bueno, no eran las épocas mejores de los gobiernos, así que no tuvo la fuerza necesaria para avanzar. Un proyecto muy lindo que hubiera puesto, entre otras cosas, catalogaba a los centros que para hacer determinadas prácticas tenían que presentar la documentación de compra, acreditación y funcionamiento de todos los equipos que iban a estar involucrados en una determinada práctica médica, sea quirúrgica, hemodinámica o lo que fuera. Este, eso es una cosa imprescindible y que existe, bueno, en los países desarrollados desde hace mucho, y en algunos otros países de la región que tienen una medicina un poquito más concentrada, como dije, Uruguay, Costa Rica, puede haber algún otro, en cierta medida Chile, por lo menos para el sector privado, más o menos organizado lo tiene. Acá en Argentina no hay ningún ente de control que pueda decir cómo se puede trabajar en esas condiciones. ¿Quién corre el riesgo de todo eso? Los pacientes, y los resultados son absolutamente obvios. Son absolutamente obvios la diferencia en la calidad de vida de los pacientes que se someten a esos procedimientos en esos lugares comparado con los lugares de alta tecnología. Bueno, es claramente significativa. Entonces estamos haciendo una cosa no muy buena no, para el ámbito de la salud. Y hubo puedo recordar infinidad de anécdotas, ¿no? Bueno, es decir, sobre buenas ideas, inclusive recuerdo cuando fue el gobierno de Néstor y Cristina, de equipar los hospitales públicos, y que se hizo mucho trabajo con eso. Sin embargo, la gente que estaba dentro de esos lugares, bueno, empezó a equiparse con cosas de a las cuales no les iban a dar provecho, porque no tenían ni siquiera la gente entrenada para hacerlo, o contrataban a algunos médicos de cuarta que nunca habían progresado en su carrera privada, y los ponían como jefe de esos lugares. Imagínense el tipo de prestación que se podía dar, ¿no? Y la erogación que significaba para el Estado. Eso en el sector público, típico que la incorporación de tecnología en el sector público es sumamente más costosa que en el sector privado.
¿Y eso por qué? Y bueno, por la cadena de intermediación que existe dentro mismo de la institución o de los ministerios o donde sea, que se quedan con un montón de dinero por esas erogaciones. Esto ha pasado desde siempre, pero sigue pasando y afectando también la calidad de prestación y también los recursos, porque están gastando recursos del Estado inútilmente que no llegan en beneficio de los pacientes, ¿no? Y también esa misma historia que vigente desde hace mucho tiempo, que el especialista que está en el hospital público tiene su quintita privada después, y a todo pacientito que le ve un poquito que puede ir para el lado privado, se lo lleva y lo hace en otro lado, ¿sí? Que busca su propio beneficio. Pero sabemos lo del hospital público, además, con la gente trabajando a reglamento, es difícil así para poder abordar procesos complejos que no terminan en un determinado horario, ¿no es cierto? Bueno, pero en el sector de obras sociales, y bueno, hay amplias obras sociales, muchas negando prestaciones, si tienen sus propios sanatorios, bueno, equipándolos también con equipos de cuarta, increíble, increíble, para darle la atención a sus asociados, contratando a profesionales de los menos prestigiosos. Es realmente horrible, horrible. Y en el sistema de prepagas, también, porque ahí lo que interesa es el lucro, cobrar la cuota y dar la menor prestación posible. O sea que tenés que tener banca, además de pagar una cuota enorme todos los meses, para que te den la prestación que te corresponde. Para dar un ejemplo, yo me acuerdo un amigo cardiólogo que trabajaba como cardiólogo justamente haciendo ecodoppler en el corazón, en la prepaga Medicus. Y que se paga, no sé la cuota que se paga ahí, y todos los viernes, me contaba, había una reunión con un administrador de médicos en el cual estaban citados los cardiólogos, donde tenían que informar la cantidad de estudios que habían realizado. Y les daban un puntaje, ¿no? Al que menos estudios realizaba, lógicamente tenía su beneficio económico. Increíble, porque estamos hablando que del otro lado hay pacientes. Hay pacientes, yo me acuerdo también con el PAMI ha sido en determinadas épocas terrible, ¿no? A un cirujano amigo, digo amigo porque, bueno, estudiábamos juntos en la facultad, después él siguió su camino, pero que era un cirujano de tercer orden, ¿no? Bueno, y estaba contratado ahí como jefe en una de las clínicas grandes que tenía el PAMI en ese momento en la provincia de Buenos Aires, y tenía que ir a hacer consultorio, siendo él cirujano, para convencer a todos los pacientes que pudiera para que no era necesario que se le realizara una cirugía. A ver, un profesional que se dedica a eso y que lo contratan y el director lo combina a que convenza a los pacientes que no necesitan tratamiento, a aquellos pacientes que sí necesitan tratamiento. ¿Cómo se puede llamar eso? No sé. No sé cómo se puede llamar. Y hubo historias tremebundas. Recuerdo una muy impactante que fue, bueno, hay varias, no me va a dar el tiempo seguramente. Ya hace muchos años, en una época, había llegado al argentino, un cirujano argentino que se había formado en algún centro de Estados Unidos, muy joven, que era uno de esos, cirujano cardiovascular, Dardo se llama, este, que tenía habilidades, como era el Messi de la cirugía. Un cirujano tiene que ser muy hábil,
pero tiene que tener también otras condiciones, porque no es, la cirugía no es solo habilidad, es comprensión de la patología, momento, hay muchas cosas. Pero bueno, este de habilidad era espectacular, pero no tenía par. Y cuando vino a la Argentina, después de todo su entrenamiento, era muy joven. Y bueno, se fue, quiso ir a los grandes centros, bueno, fue a la Favaloro, estaba René en esa época, y bueno, hicieron un intento de poder trabajar juntos, y bueno, la cosa no funcionó, pues bueno, personalidades francamente opuestas, y bueno, el asunto es que no prospera y entonces él se pasa a trabajar en las clínicas privadas que había ahí, pero bueno, era más difícil en esas clínicas conseguir para tener un número de pacientes y se pone una clínica que había salido, que estaba ya de antes, pero que se había reformado en Barrio Norte y se pone a trabajar ahí. Yo antes circunstancialmente, apenas había venido, o al poco tiempo, yo tuve un viaje a un congreso en Brasil y coincidí con él en la cola ahí para tomar el avión, y no solo eso, sino que como se habían sobrepasado, no había lugar en el hotel, entonces en lugar de ir cada uno a la habitación, bueno, tuvimos que compartir habitación con este cirujano. Yo no lo conocía, pero bueno, ahí lo conocí, bueno, un tipo hiper simpático, súper extrovertido, que en realidad él estaba más allá del bien y el mal, porque tenía campos en la provincia de Buenos Aires que, bueno, le daban para vivir a varias generaciones. Él lo hacía por una cuestión de orgullo, o sea que estaba más allá de eso, ¿no? Tal es así que después, pasados los años y un tiempo, cuando vio que ya se aburrió, se fue al campo y se acabó su carrera, ¿no es cierto? Pero bueno, en ese momento se intentó, ¿quién va y compra la empresa esta, el sanatorio que les digo, lindo de Barrio Norte? Mañeto, el grupo Clarín, exactamente. Y claro, ¿cuál era su principal rival? Porque este hacía cirugía cardiovascular. Entonces el principal rival era Favaloro, que estaba todavía en época muy activa. En ese momento Favaloro estaba en el Güemes, donde había estado muchos años, pero ya estaba en plena construcción su fundación, para la cual tenía muchos problemas económicos para poder hacerla con el proyecto que él tenía. Bueno, y no terminaba de equiparla, pero estaba ahí trabajando a full con eso para irse del Güemes. Y entonces, ¿qué hace? Clarín, pero miren lo que son el poder de los medios, ¿no? Arman una campaña durante un tiempo para desprestigiar, condenar y fundir al sanatorio Güemes, ¿no? Si le pegaban de rebote a Favaloro porque Favaloro se iba a ir a su propia fundación, pero de hecho los dueños del sanatorio Güemes quebraron. ¿Con qué? Con una campaña de que reesterilizaban las jeringas, eran tapa de los diarios de Clarín en títulos catástrofe de crónica durante un montón de tiempo, diciendo que ese sanatorio, que era uno de los más importantes de Argentina, reesterilizaba todas las cosas y ponía en riesgo la salud de los pacientes. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Una práctica que se llevaba a cabo en el hospital público, en muchas clínicas, y que, bueno, los que más volumen tenían eran los que menos necesidad tenían de estar reesterilizando cosas. Además, hay cosas que se pueden reesterilizar perfectamente y sirven bien si se hacen las cosas en condiciones. Bueno, la campaña fue terrible. El Güemes se fue a la quiebra y todavía eso incidió en que Favaloro tuviera que acelerar para irse de ahí y se equipó la parte final de equipamiento, lo hizo con una deuda estilo Macri, ¿no? Se endeudó de una manera impagable.
Eso lo persiguió durante todo el funcionamiento de la Fundación Favaloro. La deuda esa se iba refinanciando, nunca se podía llegar a pagar, cada vez había más deuda y eso, bueno, fue lo que significó finalmente todo el deterioro que él lo lleva a su depresión final y a su final. Pero fíjense quién estaba metido en el medio de todo eso. Clarín. Bueno, volviendo, bueno, después la falta de escrúpulos, perdón, de gente, otro caso que salió también en los diarios, los gobiernos provinciales que compraban infinidad de insumos que no usaban nunca, lo compraban por la plata que recibían a cambio. Una provincia grande del litoral había comprado una cantidad de insumos, también en este caso eran para usar en cardiovascular, y lo tuvo tirado en un depósito, no lo usaron nunca, y eran creo que 400 unidades, algo así, salió todo después en los diarios. Alguien un día todavía quiso hacer más dinero con eso, que no compraron, lo pagó el Estado, lo gastaron, no lo usaron, y todavía estaba ahí, y ya estando muy vencidos, arman un negocio con un distribuidor poco escrupuloso, que era médico, pero bueno, en este caso no sabía del tema, y le vende esta provincia a este distribuidor que tenía un curro para vender en los hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Particularmente lo tenía en el Hospital de Niños, Gutiérrez, y en el Hospital Argerich. Creo que tenía más, pero de los que yo conocí tenía eso. O sea, tenía el curro que a cualquier precio que iba con la licitación ganaba. O sea, tenía para entregar. ¿Y qué hace? Agarra todos estos materiales sin consultar a nadie técnico, que estaban absolutamente vencidos, y pensó que si lo mandaba a un lugar donde los podía reesterilizar, podían servir. Ya primero, ya una cosa que no podés vender. Pero lo segundo, que no se había dado cuenta, es que esos materiales de esa época tenían una sustancia dentro que impedía que si cuando se pusieran en contacto con la sangre se formara espuma, el aire se mezclara con la sangre y eso llevaba a una embolia masiva del paciente. Esa sustancia que se llama antiespuma, este, tiene una caducidad, o sea que pasado un tiempo, aunque esté sin usar, deja de funcionar. Y estos tipos, bueno, fueron, vendieron y metieron en alguno de estos hospitales, y en alguna otra clínica también. Y bueno, y aparecieron dos o tres desastres, bueno, secundario a eso se averiguó todo, bueno, hubo juicios, bueno, una serie de cosas. Pero fíjense la falta de escrúpulos, ¿no? Las licitaciones amañadas, todo ese tipo de cosas. El fondo de las obras sociales, o sea, que si no es porque tenés una banca o un conocimiento en alguna cosa, te niegan la prestación. Bueno, con la pandemia lo hemos visto crudamente, yo ya lo he relatado en otras oportunidades. Y las prepagas también, queriendo dar la prestación menos compleja posible. Y si ven que primero no te toman si tenés alguna enfermedad, ¿no? Está para que vayan los sanos, ¿no? Y si sos muy viejo tampoco te toman. Y segundo que si ven que vos sos un paciente que requiere mucha internación o qué sé yo, te dicen que no, que vas a tener que pagar un plan especial o si no que renuncies a tener esa obra social. Es fantástico eso, ¿no? Porque ¿para qué están entonces? Entonces esos sistemas tienen que unificarse y la única forma de unificarse, como dijo Cristina, es a través de un seguro nacional de salud y que tienen que tener las condiciones que habíamos propuesto con el doctor Jorge también, en el cual el alta complejidad,
no sea hecho en cualquier lugar, debe hacerse tiene que ser como una pirámide, tiene que empezar en la periferia con centros de atención primaria, luego pasar a centros de mediana complejidad y tener centros de alta complejidad bien calificados, bien equipados, con equipos multidisciplinarios entrenados en todo, y entonces así es un sistema que va de la periferia al centro y que podría abarcar a toda la gente. Pero para eso hay que generar un ente regulador con los fondos necesarios que se da a través de un seguro nacional de salud, aunque sea para el alta complejidad, que ya con eso resuelven un problema enorme, enorme. Bueno, los intereses son muy fuertes. Fíjense, por ejemplo, acá para especialidades que yo conozco, a ver, para dar un ejemplo, con los países vecinos, Uruguay tiene centros que hacen cirugía cardiovascular, son 5, creo, ¿no? Creo que son 5. Chile debe tener más o menos 10, entre 10 y 15 centros, bien equipados, donde se concentra la atención de alta complejidad. Argentina tiene más de 150. 150 en todo el país. Centros, algunos que se hace alta complejidad porque viajan el equipo que va a ir, a veces en auto o a veces en avión, llevando los insumos ellos, insumos que compran a un distribuidor y después los venden como parte de la prestación. Es una cosa de locos. Entonces el tipo que va y resuelve y va a esa ciudad del interior, lo que sea, va, opera y al día siguiente se va a no sé cuántos kilómetros de ahí. ¿Y quién queda ahí? ¿Qué gente? ¿Con qué tipo de entrenamiento? ¿Qué garantía? ¿Qué seguridad se le está dando a eso? Y luego después, a veces con planes geniales, como el que sacaron en la época de Cristina, como el Plan Nacer, que resolvió tanto las cardiopatías congénitas. Bueno, había que hacerlo en algunos lugares del interior. Entonces me contaba un propio jefe este, de cirugía de congénitas, que era de La Plata, estaba en el hospital público ahí en La Plata, hacía muy bien las cosas, y bueno, lo empezaron a llamar de algunas provincias para ir, y entonces empezaba a viajar. Y este cirujano, que era un hombre muy honesto, y alguna vez vino al italiano también a hacer algún caso, me decía, yo no sé qué hacer porque es una locura lo que nos quieren pagar a todo el equipo que viaja. Viajaban, no sé, un fin de semana y hacían 2, 3 casos. Y dice, pero es una locura. ¿Por qué? Porque generaba un fondo que atrás de resolver un problema concreto de un paciente era un negocio económico para un montón de gente. Entonces, todo visto con un fin de lucro, como digo, lo del contrabando, si se hubiera hecho ese proyecto que tenía el diputado Rivas, con control y habilitación para las instituciones que tengan el equipamiento y los insumos de calidad mínimamente requerido. Esto pasa en los países desarrollados, está en todo el mundo, no estamos inventando la pólvora, existe. Acá no existe porque queremos ser subdesarrollados y corruptos. Exactamente, por eso no existe. Pero es una falta de respeto hacia la gente, hacia todos, realmente, inclusive los propios profesionales, porque aquellos profesionales que son de tercer nivel, que no pueden avanzar para hacer cosas más complejas, encuentran su lugar en esos lugares. ¿Y quién le va a preguntar si es bueno o malo para hacer ciertas cosas? Ahí va y las hace. Hacen la prestación, cobran el dinero y se van. Hagan lo que hagan. Y así pasan, bueno,
las evoluciones y los problemas que, bueno, mucho después nos enteramos que pasan en distintos lugares. Y esto no es solo una cuestión que pasa en las provincias. En las provincias pasa mucho porque, bueno, están menos desarrolladas en ese aspecto, ¿no? No hace tanto fui a una provincia equipada durante el kirchnerismo, la verdad, unos equipos buenos, habían hecho un gran trabajo, un hospital impecable, todo. Ahora, me fui con el grupo de médicos que trabajaba ahí, porque yo había ido a dar unas clases por la universidad y todo, y me encontré que eran del jet set los tipos, eran multimillonarios. Digo, vos no te hacés multimillonario con la medicina. Acá hay una cosa que no funciona. Se están llevando también, está bien, están en un hospital nuevo, lo que sea, están haciendo quizás las cosas bien, pero se están forrando de una manera inadecuada, inadecuada. Con lo cual, quiere decir que ponen cualquier precio para bueno, esto que yo digo de una provincia, yo me he enterado de no menos de 6 7 lugares en distintas provincias del país, lo cual pasa exactamente lo mismo. Cuando llevaban a algún grupo de acá para que fuera a resolver, les pagaban al grupo una fortuna que significaba que eso era parte de otro fortunón que se quedaban los locales o lo que era ahí, ¿no? Incluidos funcionarios del gobierno de turno, incluidos funcionarios del gobierno de turno. Así que bueno, hay mucho, decir, a ver, yo no quiero pretender ni que los profesionales de la salud, ni que los hospitales sean una isla en una sociedad impoluta. No, son parte de la misma sociedad. Y esto no involucra a todo el mundo. Hay gente que lo hace con mucho esfuerzo, con mucha voluntad y sigue siendo siempre la misma. Pero la verdad que hay muchas formas como se maneja esto y el sistema de falta de control de tres sistemas por separado y ninguno de los tres funcionando como debe ser, a menos que tengan los contactos adecuados, es un sistema que Argentina tiene que cambiar pese lo que pese. Y sea el funcionario que sea, el funcionario que no funciona, que hay tantas cosas para hacer, ¿no? Pero dejen de funcionar así. Uno de los últimos ejemplos, en el gobierno de Scioli, apareció, bueno, la posibilidad de lo que salió en Estados Unidos de hacer cirugía robótica. Entonces salió el robot Da Vinci, se llamaba, que recuerdo que eh, había médicos interesados ahí en el italiano, valía $1.000.000. Valía $1.000.000. Bueno, en el italiano que dijo, bueno, hay médicos interesados de distintas especialidades, eran, que sé yo, bueno, anótense, hagan una vaquita entre todos y si llegan a eso, se los compra. El hospital lo que hacía era importarlos simplemente. Finalmente, bueno, urólogos, ginecólogos, que son a los que más les sirve, hicieron una vaquita y trajeron uno que creo que al final tampoco le dio muchos resultados. Bueno, un hospital público de la provincia de Buenos Aires, en Malvinas Argentinas, compró 2 robots Da Vinci, que no lo usaron nunca. No sé si 1.000.000, porque 1.000.000 era el precio que pagaba el sanatorio privado. Ahí capaz que se pagó mucho más. Estamos hablando de cifras astronómicas. Porque hay una cosa, ¿por qué también los centros deben estar concentrados? Porque cuando los centros están concentrados para hacer alta complejidad, consiguen de las grandes empresas prácticamente equipamientos sin cargo. ¿Por qué? Porque venden una buena proporción de insumos, entonces los equipamientos en la Favaloro, en el Garrahan, en el Hospital Italiano y en algunos otros centros grandes, ni siquiera tienen que pagar y están equipados con tecnología de última generación que se está renovando. Eso por la concentración, por la cantidad de casos anuales que hacen. Y eso logran mejores acuerdos con las empresas. Si vos lo vas a comprar y haces un caso cada 2 meses, es imposible que puedas estar bien equipado. No da de ninguna manera los costos. Y esto, bueno, es así y por eso proliferan todas esas cosas. A veces, bueno, los
los más mafiosos. Una vez como anécdota tengo que, no sé, ya estoy hablando mucho, pero bueno, el, había un cirujano mendocino que había sido residente en el hospital y andaba, trabajaba en una obra social sindical de las más grandes, que tenía un sanatorio propio bastante grande, atendía a mucha gente, bueno, y era un cirujano que estaba haciendo solo la parte de vascular y quería también hacer lo que había aprendido en el italiano, que era la parte cardiovascular, y entonces me pide a mí si yo me puedo saber, porque no le iban a comprar una máquina de última generación, que salía cara, entonces a ver si había alguna oportunidad que yo me enterara de alguien que quisiera vender algo que estaba usando. Y bueno, justo sale que un médico del interior que había comprado una máquina, pero que no, prácticamente no lo había usado porque no le había salido el proyector, la quería vender y la vendía muy barato. Entonces me pide este cirujano mendocino que vaya al sindicato a presentarle al director del sindicato esta posibilidad que tenía, a ver si, siendo que el monto era mucho más pequeño, estábamos hablando creo de $18.000 que tenían que pagar, accedían a comprar eso y él podía empezar a hacer la especialidad ahí. Cuando voy a la reunión me encuentro con el jefe capo del sindicato, me hacía acordar a la época de Barrio Nuevo, ¿no? Entro en una sala ya, era una sala enorme, me mira medio raro y me dice, doctor, ¿qué? A ver, ¿qué? A mí no me conocía, yo no tenía nada que ver con el sindicato, iba a hacerle un favor, a contarle lo que se podía conseguir por poco dinero y equipar para ir. Y el tipo, bueno, le cuento lo que tengo, el médico tal, en tal lugar, tiene esto, y quizás por 18.000, qué sé yo. Bueno. Y el tipo me mira y me dice, doctor, me está haciendo perder el tiempo. Perdón, ¿por qué le estoy haciendo perder el tiempo? Acá, si se trata de comprar algo, usted me tiene que traer algo que no baje de $100.000. Porque entonces nos quedan 30 para nosotros, ¿se da cuenta? Pero no me venga con cosas que valgan menos. 100 y 30 son para nosotros. Así hablaba a ver, con esa impunidad, así que bueno, que ya salí realmente muy triste, ¿no? Porque si lo dicen así públicamente a un tipo que ni siquiera conocía, que era de otro lado, qué impunidad para poder manejarse en todo eso, ¿no? Y de última, todo eso es dinero que se gasta alrededor y que no va dedicado a los pacientes. Por eso, Cristina dice, sí, tenemos el presupuesto de salud más importante de Latinoamérica. Ojo, no tenemos el presupuesto europeo que dedican a la salud, ¿eh? Tenemos cerca de un 9% del PBI y en Europa no bajan del 15%, pero eso fue el estado de bienestar europeo que permitió un gran desarrollo de la salud pública en Francia, España, Italia, Inglaterra. Inglaterra todavía lo conserva a pesar de las presiones neoliberales, porque dicen que parece que los ingleses no lo quieren cambiar. No parece que no lo quieren cambiar. Pero bueno, ese es otro tipo de atención a la salud. No queremos estar al lado de eso, pero tenemos que hacer una reforma. Y es cuando las cosas están más despatarradas, como sucede ahora, creo que es un buen momento oportuno para poder generar estos entes y hacer una reforma que involucre a todos los tres sistemas en uno solo y que garantice la atención mínima, indispensable, el plan médico obligatorio que se llama, que incluye alta complejidad, que lo garantice, que se puedan hacer en instituciones que estén totalmente equipadas, con personal totalmente entrenado. A ver, les doy un último ejemplo porque ya esto es muy largo. Trasplantes cardíacos se fueron habilitando. ¿Y quién los habilitaba? El INCUCAE, porque iban un tipo, un cirujano o dos, iban y hacían, miraban trasplante en algún lugar de afuera durante un tiempo y ya con eso le daban el certificado. Conclusión, que en lugar de haber en la Argentina
5, 6 o 7 lugares para hacer trasplante cardíaco que no involucra al tipo que hace el trasplante, involucra por lo menos a 10 servicios más que trabajan en todo el pre, intra y seguimiento de estos pacientes. Un trasplante de órganos es una cosa bien compleja. Bueno, y en el caso de corazón más todavía. Bueno, pasaron los años y acá se habilitaron un montón de lugares. La diferencia que había lugares en los cuales se hacían 50, 60 trasplantes por año y había lugares que se hacían 3, uno cada 4 meses, ¿no? Una cosa de loca. Bueno, cuando se fue a ver la evolución, primero la mortalidad, y segundo, la evolución alejada de los pacientes y se dividió entre los que hacían, no sé qué número se puso anual, pero digamos los que hacían muy pocos trasplantes por año, la evolución era desastrosa, desastrosa. Y la de los centros importantes que tenían el know-how y todo el equipo multidisciplinario trabajando, tenemos unas estadísticas de mortalidad y de sobrevida alejada en el trasplante cardíaco excelente, comparable con el resto del mundo. Entonces es cuestión de la organización que se ponga, no habiliten centros que no van a poder tener la cantidad. Esto pasaba hasta en sistemas de salud horribles como son el de Estados Unidos. En Estados Unidos, si vos estás haciendo una especialidad y no haces tanto número de casos por año, o por otro lado, tenés una mortalidad mucho más alejada de lo que tiene que ser para la patología que estás haciendo, te quitan la licencia. Te quitan la licencia. Y he conocido tipos que le han quitado la licencia en Estados Unidos. Que alguno quiso venirse después para armar alguna cosa por acá. Donde no, donde las leyes parece que no existen. Hay muchas cosas para hacer sobre esto. Y yo creo que se puede mejorar mucho. Hay muchos tipos muy bien intencionados, hay gente que deja la vida haciendo las cosas, pero tenemos un Estado bobo que permite que pasen todo este tipo de cosas y que perjudica claramente la atención y la calidad de vida de los pacientes. Lo dejo acá porque es bien largo esto.